eso no he visto, ¿sabes? ¿No has visto? ¿Tenemos retamo nosotros? Ah, ya. Si no, Ya, todito. no, no quiero ver nada. Ok, ¿podemos empezar? Hacemos la prueba, ok. Ya, perfecto. Es lindo probar. Muy bien. Ya, Prueba perfecto. micrófono, ¿Estamos prueba bien? Hola, micrófono. hola, hola, Andrea, ¿todo bien? ¿Te has preguntado cuál es la mejor vía para el autoconocimiento? Es verte reflejado en los ojos de los demás. Esto es CoCrea Podcast, un nuevo espacio para la evolución personal, donde puedes hacer encuentros extraordinarios con personas que todavía no conoces. Bien, Jacqueline, entonces eres la única boliviana que pareces indiana que conozca. No conozco otras personas así y me llama mucho la atención tu historia, ¿no? Porque tú eres Hare Krishna, decías, desde los 15 años. Eso, ¿Me sí. puedes contar un poco de eso? ¿Cómo una persona nacida en Potosí o cerca de Potosí se, se vuelve Hare Krishna y después también te viajaste a India? Bueno, eso nos vas a contar después. ¿Cómo Ujú. es que pasó eso? Mira, es increíble, ¿no? La naturaleza del ser boliviano, más que somos curiosos, ¿no? Ya, Pero mis papás siempre tuvieron un restaurante de comida con carne, ¿no? ya, En el año 2000, estamos hablando 1990, casi 90, era 89. Mi mamá era muy curiosa en el sentido de querer tener libros. Siempre ya, compraba libros. ya. Y ahí en ese lapso teníamos un restaurante, justamente, y yo en la tarde iba al colegio, porque hay 14 años, Ujú. iba a la escuela todavía, ¿no? Al colegio. Entonces, en la tarde yo iba a la escuela, al colegio, y en la mañana le ayudaba a mi mamá. Y en ese lapso hubo un grupo, Hare Krishna, justamente había peruanos, italianos, devotos de Ecuador, de Colombia, ¿no? Muy pocos bolivianos, eran muy poquitos, que habían venido a hacer un proyecto de una hacienda autosuficiente que se hizo en Chapare. Ya, En realidad no funcionó, funcionó como 5 años, después no se pudo más. Pero en ese lapso, mi mamá conoció a esta persona que le vendió un libro de comida vegetariana. Y como mi mamá era muy curiosa, entonces dijo, "¿Qué vegetariano? Nunca había escuchado esa palabra. en Bolivia, claro. En y encima un restaurante que comen carne, ¿no? Entonces Sí, dijo, vegetariano, ¿qué es esto? Vegetales. Entonces él hizo un intercambio con él, le dijo, yo te voy a pagar el libro, pero enséñame a cocinar lo que está aquí. Porque no entendía gluten, soya, yogur natural, muesli, nombres así medios que nunca había escuchado. Entonces ya, yo conocí poco a poco, cuando yo iba en la tarde, después del colegio, comía la comida que él cocinaba, que no lo conocía él después de como 6 meses, lo conocí recién. Él iba todos los días y cocinaba del libro, y mi mamá nos hacía probar en la tarde, ¿no? La noche. Y yo decía, bueno, es muy raro porque son cosas que nunca habíamos probado. Aparte, él traía sus condimentos también, ¿no? Sus masalas, sus mezclas de curry con cardamomo, cosas así. Entonces, sabores completamente diferentes. Entonces, claro. era un mundo de sabores. Ya, Y de esa manera, después de los 6 meses, nos invitaron a una fiesta Hare Krishna. Ya era en el año 1990, justamente era en marzo, ya, que tenemos fechas mediante el calendario lunar, nosotros tenemos las fechas, y ahí era Gaur Purnima, que significa la aparición del señor Goura, Goura dorado, y nos invitaron a esa fiesta. ya, Fue rarísimo al principio porque te tienes que sacarte los zapatos. ¿Dónde vas aquí en Bolivia y te sacas los zapatos? En esa época, ¿no? Ahora, bueno, en varios lugares ahora se puede hacer eso. ya, Ya ha cambiado mucha forma de pensar. Pero en ese momento tú tenías que ir al lugar y tenías que sacarte el zapato, lo primero, para ingresar, porque era un lugar limpio, ¿no? ya, Y escucha y sentir el incienso, que por primera vez también había sentido el olor a incienso, que no se había, ellos lo trajeron de India, ¿no? No, no todo había en lo que Bolivia, tenían era originario de India. de India. Entonces, la, Todo era, todo, claro, las canciones, los mantras, cosas que nunca había escuchado, nunca había visto y nunca había olido.
Ya. Entonces fue algo, otro mundo, entrar, ¿no? De esa puerta de afuera, ingresar, y era ingresar a un mundo nuevo de colores, sonidos, aromas y sabores. Porque fue la primera vez que ahí probé lo que era el prasada, que es el alimento ofrecido que se ofrece a Dios en la forma de bondad, ¿no? Fruta, verduras, cereales, frutos secos, ¿no? Entonces, en forma de bondad. Entonces, cuando me invitaron a esa comida, era maravilla, ¿no? Era una maravilla, porque sentí sabores que jamás, hasta los 14 años, nunca los había experimentado. Porque nosotros comíamos chuño, trigo, quinoa, ¿no? Acostumbrados a los sabores bolivianos. Y hasta ese momento, claro, yo he comido carne, ¿no? Hasta 14 años. Ya. Después ya, cuando conocí a los devotos, ya rotundamente me volví vegetariana, lacto vegetariana. Ahí, en la faceta del vegetarianismo, ahí aprendí también como que hay diferentes raíces, ¿no? Puede ser lacto ovo, que comes huevo, Ujú. vegetariano, lacto vegetariano, hay el macrobiótico, hay el fructivegano, el vegano, ahora bueno, mucho el vegano, veganismo, que ahora no digamos la moda, pero digamos una forma de conciencia de vida, Ujú. ¿no? Porque cuando me hice vegetariana, lacto-vegetariana, me hice Hare Krishna, fue una forma de vida. No, nosotros no es una religión, es una filosofía, una forma de vida, Ya. que hay principios y valores, ¿no? ¿Y cómo reaccionaron tus padres al hecho que ya no comías carne de repente? Eso, imagino que fue un poco chocante. Un Mi poco. mamá, tal vez eso viene de karma, de vida, ¿no? Mi mamá fue algo que dijo, wow, ella siento que experimentó lo mismo que yo experimenté. Mi papá no, rotundamente mi papá es de aquí, viene de Capinota, ¿no? Es cochalo de Capinota y tantos años ha vivido igual en Yayagua, en Potosí. Pero mi papá rechazaba completamente esto. Y Ya. mismo nunca había ido a visitar al templo, ¿no? A donde nosotros fuimos. Él no quería saber de eso y no entendía por qué nosotros queríamos cambiar la forma de comida. No aceptaba. Ya. Le costó muchos años aceptarlo. Muchos, 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 muchos años. Pero cuando nosotros experimentamos esto, estuvimos como 3 meses más con el restaurante de carne y después dijimos ya no más. No podemos hacer esto, porque ya la conciencia se cambió. Fue un término bien interesante, hasta un poquito, ¿cómo se puede decir? Un poquito fuerte cuando te dicen a ti, deja de vender muertos, ¿no? Ya. El concepto de muertos para nosotros es un cadáver de un ser humano, Claro. pero una persona que ha vivido, porque yo he conocido muchos, muchos devotos que desde que son niños se han vuelto Hare Krishnas. Bueno, han nacido en una familia Hare Krishna y nunca han comido carne. Entonces, para ellos es normal el tipo de vida que yo en ese momento acepté tener. Ujú. Y cuando nosotros seguíamos con el restaurante vegetariano, nos dijeron, diré con el restaurante con carne, nos dijeron eso. Mamá vino un día y me dijo, vamos a dejar de vender muertos. Ya no, ya no podemos hacer esto. Y yo dije, sí, está bien, perfecto. Pero, ¿qué es que fue más fuerte, no? Porque tú hablas un poco de los sentidos, de todos esos olores, sabores que de repente te llenaron y te asombraron y ya dijiste, wow, eso es algo completamente nuevo. Entonces, ¿fue más fuerte ese tema del hacerte agarrar para los sentidos, para experimentar algo nuevo? ¿O cómo fue? ¿Fue un cambio de conciencia, un cambio de pensamiento por ahí, por las cosas que ellos les estaban diciendo, les hacían pensar? Me interesa mucho ese tema, ¿no? Porque no se escucha mucho de una persona de su cultura que de repente cambie costumbre, cambie religión, cambie pensamientos, Forma de vida, forma de vida. forma de vida. Mm. Y más fuerte todavía que tú vivas de eso, ¿no? Por Porque mis eso. papás tenían un restaurante de carne y vivíamos de eso, Eh, económicamente, por eso, solvencia ¿no? económica. Considero que fue más el cambio de conciencia, Ya. fue más fuerte el cambio de conciencia en el sentido de por qué lastimar si nadie me lastima, si no me lastiman, por qué los debo lastimar si ellos no me están haciendo nada.
Ya, ¿no? Eh, También es karmático, ¿no? Nosotros venimos de vidas y vidas tras vidas. Y mediante todo el proceso que vamos teniendo en las vidas, de diferentes vidas, porque creemos en la reencarnación, vamos progresando. claro. Y retomas la parte espiritual donde lo dejaste. No, pero viéndote se puede entender muy bien eso, porque como decía, pareces indiana, ¿no? Más que bolivianas. O Mm, sea, anímicamente, mirándote a los ojos, tienes algo que no es de aquí. Y eso, claro, más allá de lo que uno cree, uno podría pensar, bueno, es evidente que tus vidas pasadas por ahí has vivido en esa tierra o has tenido ese tipo de experiencias. Puede ser, puede ser que uno lo crea mucho más fácilmente, ¿no? mm, Pero para quien no lo cree, eh, por ejemplo, aquí en la cultura andina o mm. no sé qué, si tú seguías una religión antes de convertirte en el Hare Krishna, ¿cómo hubo un choque de creencias en ese sentido? ¿Cómo fue? Claro, ese es un cambio total. Bueno, todos hemos nacido en la familia católica, ¿no? Católica, Católica, todos hemos sido bautizados, ya, porque la costumbre aquí en Bolivia, antes del año o en el añito, ya debes bautizar a tus hijos. ya, Porque mismo por cultura, creemos en el ajayo, ¿no? Cuando los niños no están bautizados, su ánimo, se asustan y ¡pum! Se va el ánimo. Y empieza la fiebre, pueden tener diarrea, vómitos. Yo tengo 5 hijos, ¿no? ya, Y mis 5 hijos, aunque yo soy Hare Krishna, igual los he bautizado a mis 5 hijos. ya, Te puedo decir una experiencia que he tenido con mi hijo mayor, por ejemplo. Antes de ser bautizado, él se enfermó tenía 5 meses, 5 a 6 meses, y se enfermó estaba muy sanito. Lo llevé a la vacuna, porque hay que vacunarlos. Cada 3 meses, un mes, se los va vacunando a los niños, a los bebés. Y cuando lo llevé a la vacuna, llegué a la casa y mi hijo ya no podía respirar y había tenido bronconeumonía. Llegué a la casa y a las 2 horas tuve que volver al hospital porque el bebé ya no respiraba. ya. Entonces me dieron el diagnóstico que tenía bronconeumonía. Le digo, pero si lo he traído a vacuna, un niño si está enfermo no lo vacunan. Entonces ellos mismos no se dieron, no entendieron qué pasó, como yo no entendí qué pasó. Entonces, cuando se quedó hasta en terapia intensiva, ingresamos con él. Y en terapia intensiva fue tan interesante, y yo era Hare Krishna en ese momento, y cantaba mis mantras y todo, ¿no? Pero tal vez no tenía tanta fuerza. Pero una señora que tenía también una niña en terapia intensiva, que su niña tenía meningitis, ¿no? Había sobrepasado los 42 grados de calor, ¿no? De fiebre, y le dio meningitis en el cerebro. Y ella me habla y me dice, ¿por qué no los bautizamos? Digo, ¿los bautizamos? Y ella me dice, ¿sabes? Y ella fue la que me explicó sobre esta situación. Yo no entendía, ¿no? No, ¿Por qué? El por qué. Todas las personas bautizan a sus hijos. Por eso, como te digo, nacemos en una familia católica. Y en ese tiempo era más fuerte el catolicismo, muy ya, fuerte, muy, 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 muy fuerte. Con principios y valores muy diferentes a los que... Si vivimos la vida de Jesús, son los mismos valores, considero yo, que yo los tengo, ¿no? ya. Pero se han modificado muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento cuando ella me dice, los bautizaremos y vas a ver que va a cambiar todo. Dije, bueno, ya pues. Entonces le dije a mi mamá y mi mamá dice, sí, ¿por qué no hemos pensado antes? Ya, y trajo al cura, lo trajo y ahí en el hospital lo bautizó, a mi hijo y a la niña. Y a los 2 días salieron de terapia intensiva. Ok. Son cosas que pasan así, te pones a pensar, wow, ¿qué pasó? Ujú. Claro, y después lo bauticé como se va a la iglesia, ¿no? Como todo, pero en ese momento pasó eso y él salió de todo. Pero entonces tú lo bautizaste un poco porque por miedo, Sí, ok. claro. Em, entonces no tanto La porque tú estabas creencia que tenía. convencida de la creencia, ¿no? Ujú, De eso que te estaba diciendo claro. era un poco, Tenía la ya, fe, ¿no? Que normalmente mueve montañas, ¿no? claro, Cuando es esa fe fuerte,
¿no? Te aferras y de un plano pasar al otro plano, de materializar lo que tú ya te aferraste. Entonces yo en mi visión, como ella también, a su hija la vio sana y yo también lo quería ver a mi hijo sano. Ok. Fue el principio. Andrea, ¿quieres decir una? Estoy muy enganchada con la conversación porque estás tocando temas muy interesantes y quería resaltar el tema de cómo, o sea, ese sincretismo que hay en Bolivia, que ha unido, tú dices, no, se le va el ajayo, que ha unido esa parte tradicional inca, quechua, que tenemos desde antes, también se ha conectado con la parte de la religión católica. Y al mismo tiempo, como pasó contigo, también con el Asia, con la India, con culturas y tradiciones que no son más allá. Entonces es de verdad como si fuéramos todos una ensalada de diferentes colores, un mix, donde, como tú decías, el tema es reconocer qué hacer o en qué forma hacer las cosas, pero a través de la fe. Y me tocó mucho el momento en que tú dices, yo lo vi a mi hijo bien, quería verlo a mi hijo bien. En la mayoría de las veces podemos decir que el primer impulso que nos mueve a veces es el miedo, pero cuando ese miedo se transforma en fe, no importa en la religión en la que tú estés hablando, que sea un bautizo, que sea una iniciación, o sea, lo que sea, esa fe mueve la energía y mueve las montañas, ¿no? En ese sentido, así, después de todo el discurso, me gustaría preguntarte cómo has hecho para hasta ahora intentar unir esa parte de boliviana, católica y también Krishna, tal vez en tu comida o tal vez en tu vida, no sé cómo la unes. La parte culinaria hablaremos primero. Cuando ingresamos con el asunto del restaurante vegetariano, lógicamente los sabores que nosotros sentimos, como tú dices bien, tal vez los rasgos que tengo, era algo natural y normal. Era volver a haber vuelto a mi raíz, ¿no? Pero cuando empezamos con la cocina, mi mamá se dio cuenta que a la gente no le gustaba eso. Mm. Le gustaba el silpancho, el quesito, el charque, el Son sabores muy chicharrón, diferentes, ¿no? muy diferentes. Boliviano-indiano. Exacto, completamente, ¡fum! Así, ¿no? Ya. Blanco y negro. Entonces mi mamá, ¿qué hizo? Ella analizó la situación porque venía muy poca gente. Al principio estaba lleno, pero después la gente no le gustaba el sabor. Entonces Ya. mamá dijo, no, podemos hacer un silpancho, pero no de la manera tradicional, pero sí con los complementos tradicionales, lenteja, quinoa, podemos usar garbanzo, podemos usar porotos, podemos usar soya. Entonces ella empezó a transformar. Se puede unir esto con esto, con esto, con esto. Y fue, y ahí empezamos a ver que se podía hacer platos bolivianos tradicionales vegetarianos, Ok. que teníamos todo para hacerlo. Solo que tal vez lo único que nos faltaba era un poquito el impulso, ¿no? De entender que la gente no va a aceptar comida indiana, no va a aceptar comida picante, muy condimentada, porque no, en nuestro país no es el grado de calor que existe en India, porque el grado de calor influye mucho en el fuego intestinal también. Ya. Puedes digerir muy rápido el condimento, los curries, las masalas en un calor muy fuerte, tanto afuera como adentro. En cambio, no tenemos eso. Entonces, la gente tampoco no podía digerirlo bien. Tal vez Depende algunos también de la sentían. altura, perdón. Sí, yo considero que también depende mucho de la altura. Ya. Y mismo en India, yo he viajado varias veces y de norte a sur es muy diferente el tipo de comida también que hay, ¿no? Como nosotros acá. La Paz, su plato paceño, ¿no? El chicharrón es muy diferente al chicharrón cochabambino. En Sucre es igual, hay chicharrón, pero es muy diferente a lo que es Cochabamba. Y es igual, ¿no? Entonces, en la parte culinaria es así, es un mundo, ¿no? Es una descubrir de un universo. Ya. Entonces, digamos, el restaurante siempre se llamaba lo mismo, solo Gopal. cambiar. ¿Era ya Gopal, el restaurante de No, tu mamá? ¿O no, eso lo...? No. no, eso se implementó cuando me volví a Hare Krishna. Ok.
Pero lo que pensó tu mamá, ya tú estabas involucrada en el restaurante en Sí. ese entonces, ok. Entonces lo que pensaron fue mantenemos las tradiciones, por lo menos la apariencia de los platos El bolivianos. nombrecito. Sí, pero después al final le ponemos la sustancia que nosotros queremos que va a ser diferente, ¿no? Mm. Y en relación a la pregunta de Andrea, cuando hablamos de religión, digamos, ¿tú crees que has hecho la misma cosa o Sí, algo parecido? lo interesante es de que el viajar a India me dio a entender que Dios y el universo es uno. Hay muchas raíces, pero al final un tronco solo. Ujú. La parte católica tiene muchas cosas muy parecidas a lo que son los Vedas. Igual los aymaras, quechuas, la parte incaica que nosotros tenemos, nuestras raíces en realidad que nosotros tenemos, es muy parecida también en la forma de alimentación. Antes los incas no comían ellos carne, ellos sí tenían charque y solo era para un acto muy fuerte, pero su base era la quinoa, el chuño, ¿no? De ahí viene. Maíces, uff, infinidad de maíces. Ellos no había harina, hacían, hacían todo lo que eran como Guatemala, como México, ¿no? Las tortillas de maíz. Y Ya, usaban mucho el fuego que se considera la parte más fuerte en la parte de lo que significa sus, en leña, ¿no? El cocinar en leña es una parte tan fuerte energética que el alimento mismo se transforma y cambia el sabor, es increíble. El sabor a leña es una parte energética. Considero que una persona que comería, ahora no lo sé en este momento, pero en ese tiempo que ha comido toda su vida con, a leña, nunca ha podido tener un problema físico, ¿no? De cuerpo, ya. ni siquiera mental, porque primero en la mente la enfermedad, ¿no? Después viene en el cuerpo. Entonces, porque es un alimento vivo, vivo, que genera energía, te genera equilibrio, aire, fuego, agua, ¿no? Los cinco Entonces, elementos. en la alimentación hay cosas parecidas, pero en la religión uno no lo diría, ¿no? Que el mundo andino tiene algo parecido al mundo indiano. Indiano ¿En qué se parecen, tiene digamos? muchos, en la parte de, bueno, en la parte de quechua Ya, tiene muchos semidioses. allá, Hindú también, en India también hay muchos semidioses, hay un dios, ¿no? El que rige, pero hay muchos semidioses. ya, En la parte incaica es lo mismo. Hay un dios, pero hay muchos semidioses, ¿no ve? ok, En la parte católica existe, lógicamente, un dios, pero hay muchos apóstoles. ya, Yo lo veo de esa manera lo he aprendido a ok. combinar o aceptar para poder entrar en una armonía, ¿no? ¿Y como rituales? ¿Hay algún ritual, alguna? Definitivamente es igual. La parte incaica, sus rituales eran mediante un fuego. Ya, Ellos hacían un rito mediante un fuego, ¿no? En India es lo mismo. Para hacer cualquier ritual se hace un agni, que significa una ceremonia de fuego. Ahora, para diferentes situaciones o momentos mismo para los matrimonios, en India es con agni, es con la ceremonia de fuego. Se invocan a los semidioses, se invoca al mismo fuego que es un semidios para que venga y purifique el lugar. Y se ya, invoca lógicamente a Dios. ya. Pero yo conozco mucho la cultura oriental, hinduista, digamos más del oriente, por ese tema un poco del samsara, ¿no? O sea, esa visión que de alguna forma el mundo material sea una ilusión, no sea la verdadera realidad, no sea lo último que podemos experimentar, ¿no? Siempre hay esa idea que vuelve una y otra vez, que digamos es un poco el centro de la religión hinduista, de lo que yo por lo menos he entendido, por ahí me equivoco, no sé, me vas a decir. Y eso hay en la cultura andina, esa idea que la materialidad no es el centro de la existencia, que es un poco ilusión o maya, como dicen en Oriente. Yo no he estudiado tanto la cultura andina, pero lo que he ¿Ya? escuchado y lo que he podido captar como yo misma,
es de que tenían 4 valores muy, muy fuertes, ¿no? Amasúa, Yuya, Makella, ¿no? Ellos no robar, no mentir, no ser flojo, no codicioso. Ujú. Valores y principios que si tú los cumples, puedes purificar tu vida. Es algo interesante porque tú dices, pero yo no miento. Pero en un momento dado de la vida hemos mentido, hasta mentiras blancas. Pero es una mentira al final, Ya. ¿no? Pero si purificamos ese ser al punto de que uno, para llegar a un samsara puro y limpio, para salir de esta rueda material, porque el samsara es material en realidad, vuelves a nacer vida tras vida, ¿no? De la misma manera lo otro, considero que los incas tenían ese concepto también, ¿no? Por eso tenían sus principios y valores Concepto de la purificación, entonces de del ser purificarse. mismo, ¿sí? Y poder avanzar y mirar más allá de lo que normalmente estamos pisando, digamos, ¿no? Pisamos lo que vemos. La energía no se la ve. La energía no se la ve, pero se la siente, como los Ya, sentimientos. ya, Pero la materia podemos transformarla. La tenemos, la vemos, la transformamos, ya. ¿no? Y volviendo un poco al tema del Hare Krishna, ¿no? Porque yo he hablado de religión hinduista, pero no soy tan, no tengo tanto conocimiento sobre el Hare Krishna. Entonces, ¿cómo está relacionado el Hare Krishna a la religión hinduista? ¿Es lo mismo o en qué cambia? ¿Cuáles son las diferencias, digamos? Bueno, nosotros como Hare Krishna significa canta los nombres de Hari. Hari es un nombre de Dios, ¿no? Ya, En India, no es que conoce mucho a los Hare Krishnas, ¿no? en lugares específicos nada más. Es que India es inmensamente grande. Ok, Sí conocen, en lugares específicos conocen a Krishna, nombre de Krishna. Pero claro, Krishna en muchas reencarnaciones, él ha venido con diferentes formas y diferentes colores, tamaños y formas también, ya, ¿no? Entonces depende el lugar donde estamos, podemos identificar a Krishna. Nosotros nos identificamos con Krishna, ¿por qué? Porque, como dice igual, ¿no? En la Biblia, somos igual y semejanza a Dios. ya, Entonces, Krishna, cuando vino Krishna, vino de dos manos, 2 pies, una cabeza, ¿no? Así como un ser humano que ya, somos ahorita. Entonces nos identificamos más con él, por esa forma también, ya, ¿no? En India, en el lugar en donde te puedo decir, nosotros tenemos nuestro centro, que es nuestro, como los católicos, que Roma es su base, ¿no? capital, sí. su capital. Pero nosotros en India tenemos Mayapur, que es como Hare Krishna, tenemos nuestro centro, que es como nuestro mundo interior, ahí mismo, de ahí se sale todo, todas las informaciones, todo lo que necesitamos o lo que precisamos dar para informar también, de ahí sale, y está cerca de Calcuta, Ya, ¿no? También en Brindavan, que está a 4 horas de Delhi, Brindavan es donde Krishna apareció, porque Dios aparece. Dios no nace como un ser humano, ¿no? Pero aparece ya, ya como forma, ¿no? Como una energía, primero como una luz y después como un ser. Entonces Él apareció en ese lugar y hasta el día de hoy, hay los lugares donde vivió, donde paseó y apareció como un pastor. Justamente estos días ha sido muy interesante, he estado escuchando algunos salmos que unas amigas me mandaron y ahí dice el Salmo 23, dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará. ya, Krishna aparece como un pastorcillo, es un pastor de ya, vacas y tiene una mamá, papá, ¿no? Tiene sus hermanos también y tiene sus amiguitos también. Y es un lugar muy mágico, 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 es increíble. Como es un lugar santo, todo el mundo camina sin zapatos. Ahí entendí por qué uno llega a un lugar, como los templos, te tienes que sacar el zapato, porque es un lugar ya santo, ya, para poder entrar en ese contacto. Es igual que cuando vamos a eso sería increíble, todo el mundo deberíamos tener ese concepto, ¿no? Vamos
vamos al campo, debíamos sacarnos el zapato para tener la conexión con la madre tierra, ¿no? Con la Pachamama, que es un lugar santo. Donde pisamos es un lugar santo porque es tierra pura. Y aparte no solo cuando pisas, te contactas con muchos seres diminutos, micro, macros, ¿no? Diferentes. Puedes tener esa conexión. Y es la misma conexión con el Dios interno que todos los seres vivos tenemos. Porque Dios en el corazón está de todo aquel que vive, ¿no? Y tiene un nombre que se llama Paramatma. Paramatma es el ser interno que tienes, que es la luz, tu Dios interno, que cada uno de nosotros tenemos. Ok. Y entonces, como el hinduismo, prácticamente no hay diferencias, o sí. Yo no lo veo que haya diferencia, sinceramente. No, No. no, he sentido yo misma, en el transcurso de tantos años, he visto de que al final es lo mismo, Ya. Es como la cosa solo bonita nombrecito. del hinduismo, es como un terreno fértil, yo lo veo, donde después pueden nacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, y a mí me encanta Osho, por ejemplo, no sé si conoces. He escuchado de Osho. Ok. Y él también tuvo un movimiento de personas que se llama sannyasin, o sea, Sannyasi. personas que renuncian Ujú, justamente a algunas cosas del mundo material. ujú. Y, pero él viene siempre del hinduismo, pero al final ha creado algo que no se puede definir, ¿no? Que es un poco más allá Es un mix. que es un mix Ujú. de la religión hinduista, así como la vemos normalmente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves un poco ese tema de la religión? O sea, porque si nos enfocamos en el hinduismo, en el catolicismo o en el budismo, en todas esas cosas, podemos pensar que son todas diferentes y que pueden entrar en contraste una con la otra, ¿no? Pero ¿tú crees también que tiene esa capacidad el hinduismo de... es una de las religiones por ahí donde con el budismo también, que tal vez no es una religión, eh, que tiene esa capacidad de generar más creatividad en las personas que son devotas, se dice, que son devotas, Devotos, o sea, sí. una persona devota al entrar al hinduismo, como ama también, me viene en mente otra persona, no Mm, sé si la conoces, sí. después crea movimientos internos muy fuertes, ¿no? Mientras me parece que se ha perdido un poco eso en la iglesia, en el catolicismo, ¿no? Porque los Claro. curas como tienen un poco carencia de esa fuerza, de esa capacidad de generar algo, pero quedándose adentro de la religión. Mm. ¿Cómo lo ves tú ese tema? Por ejemplo, religión sin filosofía es sentimentalismo. Y filosofía sin religión, especulación mental. Ah, Eso es lo que qué dice mi bonito. gurú. Es lo que dice mi gurú. No Ya, puedes tener una filosofía si no tienes religión. Tienes que tener amor. Y el ya, amor es lo único que te puede conectar con la materia. Es lo único que puedes poder crecer, ¿no? Entonces, en la parte de religión, en realidad, en India, yo he visto, ¿sabes qué? En realidad no he visto religión, he visto una forma de vida. ya, Aquí está un cristiano, aquí un evangélico y en el medio un hinduista y no se pelean. Respeto a lo que tú eres, respeto a lo que tú eres y me respeto a mí lo que yo soy. ya, Ese es, tal vez es uno de las grandes conquistas que hizo Gandhi, considero en ese momento, cuando fue y mostró que con el poder del silencio o con el poder de la lucha, pero una lucha a otro nivel, no con armas, no con cuchillos ni con sangre, sí. una lucha de paz Eh, y de amor, Hay puedes otro, ¿no? vencer. Gandhi, que viene del hinduismo, al final, de Del, esos valores, de esa religión, de esa filosofía, ¿no? Muy bonito lo que dices. Y los viajes en India, entonces, ¿qué hiciste? Me interesa un montón, ¿no? Porque mm, nosotros con Andrea hemos viajado mucho, pero mm, India no es un lugar donde hemos viajado todavía, no sabemos en el futuro. mm, Pero me interesa mucho tu experiencia, ¿no? Has dicho que has estado 4 veces, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez? Si todavía estabas en la casa de tus papás y cómo los convenciste, si se fue así, a viajar y
¿Cuál fue tu primera impresión una vez que estuviste ahí? S- cua- a ver, en realidad cuando yo me volví a Hare Krishna, ¿Ya? estuve 2 años más viviendo en la casa de mis papás. Ya cumplí 17 y agradecí a mis papás porque ya no podía vivir más con ellos, no quería ya vivir con ellos, ¿Ya? pero les agradecí mucho el momento que me dieron para estar ahí, porque yo quería ir al templo a vivir. Porque nosotros en esos años, el movimiento Hare Krishna era muy grande y era muy fuerte, igual que los católicos, que tú puedes ir a hacer un seminario, ¿no? Ingresas y te vuelves un cura o una monja, ¿no? Pero la diferencia entre nosotros es de que sí podemos casarnos. Tenemos 4 ashram. Ashram significa eh, 4 niveles, digamos, ¿no? ¿Ya? Primero es que te vuelves un brahmachari, ¿no? Que es tu grado de estudio que tienes. Después un grihasta, que te casas. En el momento que te casas, sigues siendo Hare Krishna, lógicamente, pero tú ya tienes una familia, tienes que dedicarte también a tu familia Ujú. y también al movimiento, ¿no? Después, y tienes que dar también y colaborar económicamente. Los ¿Ya? brahmacharis, los estudiantes, solo se dedican a estudiar, a colaborar, pero 100% es para el lugar. Pero Ok. te dan una opción, puedes viajar a muchos lugares. Tú no vas a pagar, paga la asociación, Ajá. pero tú sobresales, ¿no? Como un Erasmus. Tenemos un proyecto de universidad en Europa que se dice Sí, Erasmus. Que, ah, no, pero es otra cosa, perdón. Es un ejemplo, no nada te que ver. preocupes. Pero entonces te Sí, paga la institución. en ese tiempo sí nos Wow. pagaban. Yo he viajado así, de esa manera, a Ya. muchos países. Y aprendes. En cada país vas aprendiendo, ¿no? Sí, Claro, qué tenemos bien. las 4 bases las mismas, no comer carne, ni huevo, ni pescado, no fumar, ningún tipo de intoxicante, no creemos en la lotería ni en el bingo, no jugamos juegos de azar y Ya. no sexo ilícito, solo en el matrimonio. ¿No? Ya. Esas son nuestras cosas. Y después hay grihasta, brahma prasa, en el momento que tú desligas, pero esos son por etapas también de edades, ¿no? Un Prasa ya a sus 55 años ya decide que ya no quiere estar con vida familiar. Entonces cada uno se dedica 100% a la vida monástica otra vez, Ah, vuelve. vuelves como un estudiante, Ah, ok. digamos, a hacer, ¿no? Pero ya tienes tu parte económica, ya has hecho tu solvencia económica y es más tranquilo y más fácil. Pero Y ahí te sigue pagando la... la asociación depende si tú haces trabajo en el lugar, ¿no? Ya. Puede ser social, puede ser de escritorio, tantas cosas, ¿no? Ok. Pero igual te mantienen, te dan tu comida, tienes un lugar donde dormir, donde vivir. Ya no necesitas ni dinero porque ya tus hijos ya han crecido, tus hijos ya cada uno independiente. Si te enfermas, la asociación paga, ¿no? Todas tus Ah, enfermedades, te cuida, ¿no? ok. Y después es sanyas, eso, la parte que ya completamente te desligas. Ya. Ya no son tus hijos, no son tus hijos tu familia, sí, en ese momento tuviste familia, sí, es tu familia, sí, pero ahora tu familia es la dedicación de todas las personas para predicarles. Te Ya. dedicas, ese es un sanyas, se dedica a predicar y tener discípulos, ¿no? Llegan a ese nivel de gurus, de Ya. sanyas a guru. Después tenemos igual, tenemos los otros 4 que son las partes, digamos, que rige la parte económica, que es tenemos el Kshatriya, que es el guerrero, ¿no? Muchos se diferencian como guerreros en la vida, políticos, ¿no? El comerciante, que es el Vaisya, que hace comercio, pero también de la misma manera genera y también dan un diezmo al templo, ¿no? Que tienen que mantener. Después hay el Brahmana. El Brahmana es aquel que es la parte ya espiritual, ¿no? Ya son los pastores, los curas, digamos, pero son los brahmanas que aportan y ayudan mediante los Vedas, los libros antiguos, lo que Dios ha dicho en diferentes etapas, ¿no? De todo el universo que ha habido. Ya. Y ellos son los que combinan junto con los kshatriyas, los políticos, que rigen, ¿no? De esa manera también India ha seguido, ¿no? Un proceso de brahmanas, kshatriyas, vaisyas, y Sudra es aquel que es la mano de obra, Ya. ¿no? Que Los la, obreros.
Pero eso Exacto. entonces en todo India, no solo Todo en en India. los Hare Krishna, ¿no? No, no, Es no. un Es, sistema de es las un castas, sistema de la digamos. casta, sí. Y Ya, como Hare Krishna nosotros también nos regimos a un sistema de casta. ok, No cabe duda. Nosotras antes, las mujeres, ni tenían, digamos, el privilegio de ser, de tener un guru, de ser ya, iniciadas. ya, En cambio, cuando llegó Srila Prabhupada, él trajo en el año 65, él trajo otro tipo de concepto que se podía asimilar a todas las personas. Porque en India mismo, son tan fuertes ellos en el sentido de que no quieren que ningún occidental ingrese a lo que es su cultura, entonces han hecho muchas prohibiciones. Pero cuando Srila Prabhupada, era hindú, bueno, ya dejó ese mundo, pero trajo toda la filosofía y la pudo dar a nuestra posibilidad. Las mujeres en ese tiempo no se podían iniciar. Con Prabhupada nos hemos iniciado. Hemos llegado a ser brahmanas. Tenemos ya diferentes ¿Por niveles. todo el hinduismo o solo Hare Krishna? Solo Hare Krishna. Solo Hare Solo Krishna. Hare Krishna. Ah, ya. Pero nosotros hacemos lo que hacen en India. Podemos hacer adoraciones, mantras, invocaciones de mantras, ¿no? Lo que no se podía hacer antes. Ok. Entonces, igual que Osho, Ujú. cuando Osho, él trajo una cultura y la modificó para el plano de Sudamérica o de Norteamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros, todo el plano de India hacia afuera, digamos, nos consideran mlechas, ¿no? Seres bajos, porque comemos carne, porque nos intoxicamos, por muchas situaciones, ¿no? De vida que ha habido y todo eso. Ya que ahora se ha globalizado, se puede decir, ¿no? Se ha globalizado, en todo lado existe esto ahora, Ujú. en todo lado. Ya todo ha modificado, todo se ha cambiado y también, gracias, por eso también tenemos ese acceso a la cultura antigua que no teníamos. Claro. Entonces tú pudiste ir ¿cómo se dice? Ahí donde, la iglesia. ¿Cómo se dice Ah, en Hare Krishna? ah, al templo, Al templo. al templo. Ok. Y desde ahí pudiste viajar después de cuánto. Después viajé primero a Europa, Ok. sí, como a los 3 años viajé a Europa, Como Hare Krishna. ya directamente como Hare Krishna. Ya, Sí, como a mis 18 años viajé a Europa ya. y ahí me quedé como casi unos 6 7 años viajando todo, como Hare Krishna, de un templo a otro templo, a otro templo, porque tenemos templo en todos los lugares del mundo. No hay un lugar que no haya un templo. Y ahí, ¿cómo era tu día, digamos, desde la mañana hasta la noche en Nosotros Europa? en todos los templos es el mismo, ¿no? Igual que los curas, ¿no? Todos se rigen a un mismo estándar. Ujú. A las 3 de la mañana uno se levanta, se baña y a las 4 es la primera, eh, es manga al arte. Manga significa antes de que salga el sol. Hacemos la adoración a Dios. Ya, Empezamos con mantras. Después empieza tu mantra interno, individual. Primero es un conjunto de todos y después individualmente. Leemos diferentes citas de diferentes Vedas, ¿no? El Upanishamrita, el Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Y todos estos los trajo Srila Prabhupada y los tradujo, porque todos estaban en sánscrito. ya, Y él los tradujo al inglés ya. y después se tradujeron a todos los idiomas. Entonces, nosotros tenemos ese lapso hasta las 6 de la mañana. Después de las 6 de la mañana, hacemos nuestras actividades, unos cocinan, otros limpian, ¿no? Y a las 7 de la mañana, ahí que se llama Govinda, es cuando Krishna, porque nosotros atendemos a Krishna como una persona, personificamos a Dios, Ya, le damos de comer, cocinamos para él, ¿no? Entonces a las 7 de la mañana lo vestimos con una vestimenta hermosa, con guirnaldas de flores, como se hace en India, todo como se hace en India. Ellos también siguen esos mismos parámetros. ya. Tú a las 4 de la mañana
en Brindavan, en el lugar que Krishna vivió, nació. Mathura nació, él apareció en Mathura, pero esa como a 1 hora es Brindavan, donde él estuvo ahí como vaquerito, cuidando a sus vacas con sus papás. 4 de la mañana tú escuchas tocar caracolas en cada esquina. Todos tocan caracolas. Qué lindo. Es una manera de, ¿no? Despierta el alma, Ya. purifica el ambiente. Y nosotros igual en los templos. Entonces 7 de la mañana ya ves a Krishna vestido, adornado con todas sus guirnaldas, con sus plumas de pavos reales. Y después tomamos desayuno. Hay una clase de Bhagavad Gita, ¿no? Leemos el Srimad Bhagavatam, leemos la forma del universo, ¿no? Repetimos mantras, aprendemos más mantras. Y después tomamos desayuno y bueno, después cada uno en sus actividades diferentes que hace, ¿no? Y en la noche tenemos otro arti. ¿Que son libres las actividades o la decide La decide cuando tú eres estudiante. Tú tienes ya definidas las actividades que vas a hacer. Por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo el estar en Italia porque yo pertenecía a un grupo viajero. Se llama Sankirtan. Somos sankirtaneras que distribuimos los libros. De esa manera también la gente nos puede conocer. Si no, no nos pueden conocer tampoco, ¿no? Si estamos metidos solo, no. Tenemos que salir. Y de ahí viajé todo Italia, ¿no? Conozco Sicilia, Nápoli, conozco Pisa, Roma, me fui a Venecia, fui a Milano, viví en Florencia. Ya. Después cuando fui, ya se me acabó la visa, tenía que otra vez renovar visa, me fui a Ticino, cerca de Suiza. Ya, donde ¿no? nosotros también vivimos, sí. Qué interesante, Lugano, ¿no? Bellinzona, sí. Lugano, justo. Sí. Sí, de ahí. Y me iba después los fines de semana al templo de Suiza, ¿no? ¿Y De Zurich. Ya, ¿y cuál lugar de Europa o de Italia o de Suiza recibió más, según tus recuerdos, tu actividad, ¿no? ¿Dónde estaban más abiertos a lo que ustedes hacían? O si te acuerdas a alguna anécdota de alguna persona que te ha, te ha recibido, te ha hablado de forma diferente. Porque yo, bueno, un poco hacía tu misma actividad, ¿no? También en Suiza, o sea, me ocupaba de recaudar fondos para organización ONG, digamos, entonces paraba a la gente en la calle Y le y hablabas. buscaba donaciones también, le hablaba, ¿no? Entonces sé que a veces hay buena onda, a veces hay mala onda, pero en Italia nunca he hecho eso. No. No, en Italia no, solo en Ticino. Ah, Ticino. Sí, por eso te Era pregunto un cálida la poco. gente ahí. Sí, es bien tranquila, ¿no? Como también económicamente hay tranquilidad, digamos que están abiertos, que Ah. no hay problema por eso. Pero en Italia, ¿cómo fue la recepción Fue ¿Cuáles son tus recuerdos? interesante, claro, porque mira, cuando viajé no hablaba nada italiano, ¿no? Ah, Después de 2 meses ahí ya empezamos, ahí vamos, y ya después fue más fácil, pero la gente italiana es muy cálida, es muy tranquila. Considero yo que el lugar que más me ha gustado justamente es Italia. Me sentía más cómoda, ujú. porque cuando fuimos a París, fuimos justamente a un programa que había en París. No me gustó mucho porque la gente es más fría. Cuando Ya, llegamos a Alemania era peor, ¿no? Un poquito más secos, más los tedescos les dicen, ¿no? Yo sí, considero es por que algo les dicen tedescos. sí, sí, Son más secos, más desconfiados. En ya, cambio el italiano no es tan desconfiado. Es más cálido, más latino, sinceramente, más latino. sí, Lo veo de esa forma. Venecia también. La gente en Venecia, bueno, es muy parecida a la italiana, ¿no? Pero después entre pueblitos, como tú dices, Ticino es mágico. Hemos hecho un programa que era el Festival Indiano, un festival que nosotros pensamos que iban a venir 100 personas y vinieron casi como 500 a 600 personas en un pueblito tan chiquito. ya, No sé, era muy, muy, muy bonito y venían muchos de Milano para hacer este programa, danzarinas específicas de danza hindú, porque nosotros como nosotros nos hemos apoyado en todo lo que es la parte filosófica de la India, también en la parte del arte.
igual de la misma manera. Tocamos los instrumentos como tocan en India, no necesitamos un enchufe, sino tenemos los timbales, tenemos las mirdangas, tenemos los cártalos, que son unos platillos de bronce que se toca de una manera que da un sonido muy, muy, muy lindo, ¿no? Muy, son sonidos que realmente apaciguan el alma. Ya. Sí, entonces la danza de la misma manera, ¿no? Yo algo que aprendí justo en ese festival, que nunca había visto una danza, lo vi esa vez, porque primero viajé a Italia y después de 3 años viajé mi primer viaje a India. Entonces me volví a Hare Krishna después de los 5 años, recién viajé a India. La primera vez, después fue más seguido que pude viajar, porque uno ya va perdiendo hasta el miedo, ¿no? Porque dices, wow, país nuevo, ¿qué? ¿Cómo? Yo no hablo inglés tampoco. Igual que lo mismo me pasó como en Italia, ¿no? Llegué y no hablaba italiano, pero bueno, ya, estamos ahí, aprendemos, pues. Y Ya. cuando fui a India, empecé a aprender un poco más lo que era el inglés, porque ahí hablan todos inglés. Es Claro. increíble, es increíble. Acá, hasta aquí es medio complicado, ¿no? Vas a lugares, un americano, uy, pobre, con ceñitas, así, translator, ¿no? Así que, pero allá en India todos casi hablan inglés, hasta la gente pobre, porque Por será el la necesidad colonialismo, de ¿no? pedir dinero Sí. también. Sí, sí, los ingleses han sido muy, muy Ya. fuertes, han dejado, ellos le dejaron eso, ¿no? El idioma, yo considero el idioma, porque lo demás se lo llevaron. Sí. ¿Y tu primera impresión cuál fue? O sea, ¿te pareció en algo Bolivia Sí. o, o dijiste nada que ver? No, no, es 100 veces o 1000 veces más boliviano, pero en el sentido de que todo el mundo come en la calle, todos comen en la calle. Ya, Europa no existe esto. no, No, no existe, no mucho. imposible. Bueno, hay algunos en unos mercaditos que se hacen, ¿no? Mercaditos como acá, igual, ¿no? Se Claro. hacen mercados de días específicos. En Italia todos los días hay un mercadito así, pero no es como en India. En India hay No, toda esquina sirve para hacer comida. Aquí ya. también, ¿no? Es una cancha gigante, Una digamos. cancha inmensamente gigante. Ya, Y algo que me sorprendió la primera vez fue de que fui en marzo y es época fría en el lado donde fui, que es el norte, Delhi, y es muy frío, 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 realmente como Europa, es frío, muy frío. Y calor igualito, ¿no? Entonces, pero en esa época era frío y me acuerdo que algo que me impactó es saber en un restaurante, que es muy común que todos los restaurantes tienen comida vegetariana y tú es seguro que es vegetariano. ya, No, no es que le quitan la carne, no, ellos cocinan vegetariano de verdad, porque ellos respetan cómo eres tú, ¿no? Si eres vegetariano, perfecto. Hasta McDonald's tiene vegetariano. Tiene hamburguesas hechas de papa. ¿hay McDonald's en India? Hay McDonald's en India. Ah, Hay sí, McDonald's en India. Sí, yo también me sorprendí. ok, Pero, y tienen sus hamburguesas vegetarianas, que son ya. de papa o de garbanzo. ¿Y cómo te encontraste en el sentido, te sentiste en tu lugar o siempre extrañabas de alguna forma Bolivia? No, es increíble. Sentí como si hubiera vuelto a casa Mm, también. El olor, los colores, todo colorido, ¿no? Y esa vez que te dije que fui la primera vez y vi en el restaurante, yo estaba sentada y vi por la ventana, le estaban dando de comer a una vaca, porque las vacas son como perritos aquí. Aquí los perritos caminan en la calle, nadie los quiere agarrar, ¿no? Allá tampoco. Hay ya, puras vacas, más vacas que perros en la calle y les dan de comer. Y ya, tienen establos para ellas, que en la noche van, duermen, les sacan la leche y otra vez les abren y ellas caminan. Ellas no tienen dueño. ok, No es que consideran, ahí aprendí, entendí, porque la gente tiene ese concepto, ¿no? Que ellos consideran que la vaca es sagrada. Ellos con- se considera que tenemos 7 madres. 7 madres que ya nacemos, que ya están regidas en este universo. La madre tierra, la Pachamama, la madre que te da la vida, la madre, la luna es una madre, la esposa del presidente es una madre, la esposa del presidente. claro, porque es la,
es la madre de la Wow. nación, Sí, ¿no? parecería que no tiene nada que ver, ¿no? La madre tierra, la luna, ¿sí? La madre, el presidente. Porque mismo cuando había la época de los reyes, Ujú. ¿no? Los virreinatos, ellas eran las reinas, pero eran las madres de las naciones, Ya, que tenían que cuidar a la nación. Es lo mismo, el presidente igual, si tiene una esposa, ella es la madre de la nación, que debe cuidar también. ya, Nos debe cuidar a nosotros porque somos como sus hijos y él es el padre de la nación. Entonces, y la madre que te da la leche, que no siempre es tu mamá a veces, ya. también hay otras personas que se dedican solo a dar leche. La vaca es una madre también, porque da leche Ah, cuando la madre no tiene, cuando ya, el otro no puede, ok. ella también te da su leche. Entonces es una de las 7 madres. Ella es una de las 7 madres, como el padre, igual es el toro, Ya, igual. Él es el que mantiene y sostiene la tierra. ya, Bhumi, en la cultura hindú, en la cultura védica, Bhumi es la que da los 4 principios, valores al mundo, ¿no? Ahí está lo que es limpieza, veracidad, da la abundancia y da lo que es la parte de misericordia. Entonces, ahora en Kali Yuga, en esta era, se han cortado las 3 patas, solo queda una. Por eso no, en este mundo no existe la limpieza. Es muy difícil. Veracidad tampoco. Es muy difícil conseguir eso, de la veracidad. Y tampoco es muy difícil ver la bondad, humildad. Entonces, apenas una pata nos está sosteniendo. ah, ok. Pero No ahí vivimos en andamos. una, según el hinduismo, entonces en una época muy feliz, ¿no? No, para nada. Para nada. Ya Ya, estamos ni siquiera en la mitad de lo que es la destrucción de este mundo. ya, Todavía no hemos llegado, pero sí hemos pasado ya las otras eras, ¿no? Entonces, en todo lo que yo he visto en India ha sido que realmente la gente, ellos están cumpliendo, bueno, en mi forma de ver, vi algo tan hermoso que ellos entregan todo a Dios. Hay muchos que siguen a Shiva, otros Brahma, Vishnu, ¿no? Como te dije, muchos semidioses, pero existe un dios, ¿no? ya, Tú quieres fortuna, muchos adoran a Lakshmi, a Ganesh, ¿no? Al que tiene el elefante, la cabeza del elefante, que es el hijo de Shiva. Pero el hijo de Shiva no es porque solo es la cabeza de un elefante que se relaciona con la abundancia, sino es el que escribe los Vedas. Él sigue en el mundo espiritual escribiendo Vedas, ya. siempre, todos los días. Escribe la creación, la forma de Dios, todo, todo, todo lo que nosotros vivimos, él lo sigue escribiendo. Entonces, podemos definir también karma yoga, ¿verdad? Esa capacidad de las personas en India de hacer las cosas, las actividades, pero siempre pensando, digamos, a Dios, como tú dices, entregando todo lo que tienen a Dios. Em, Eso podría ser, digamos, un estilo de vida muy diferente del occidental, de alguna forma, eh, pero puede ser, según vos, también un problema por la sociedad indiana, porque de alguna forma ese pensamiento que es más trascendental, que más espiritual, les impide de alguna forma de desarrollar también una sociedad un poco más moderna, más rica, más conectada con las exigencias de las personas a nivel material, o no tiene nada que ver. Ellos aceptan la ley del karma. Ujú. Eso yo lo he visto. La gente que es pobre, 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 acepta su pobreza, Ya, pero intenta en la vida espiritual hacer algo más para poder tener en la próxima vida una mejor vida. Una pero próxima vida. Pero ¿cuál es la diferencia entre aceptación y resignación? O sea, porque una cosa es aceptar tu karma, digamos, porque dices esa creencia que hay vidas pasadas, entonces
yo vengo de algún sitio, evidentemente si yo estoy viviendo eso es porque me lo merezco, ok. Ujú. Pero eso no podría ser también resignación. En que tú te resignas y bueno, ya te quedas ahí quieto y no haces nada, ¿no ves? Sí, Esto te resignaste, porque exacto. estoy metido en una esquina y me quedo. Pero si tú luchas para salir de esa esquina, Ujú. aunque sabes que en esa vida te tocó vivir así, Ya, ellos luchan en el sentido, hay épocas de ayuno, entonces hacen el ayuno. ok. Hoy día se hace el ayuno, perfecto, lo hacemos. Hoy día es la adoración a Shiva, entonces tenemos que ofrecer lo mejor que tenemos. Entonces ellos buscan y ofrecen lo mejor que tienen. Ya, Yo he visto niños en aldeas que son, pero para nosotros pobreza significa no tener ropa, no tener zapatos, ¿no? O tener no, pues no tener ni dinero. Eso es pobreza, ¿verdad? sí, Para ellos, lógicamente, también eso es pobreza, pero he visto niños que son de pescadores, que es la gente más baja, digamos, pescadores, hacer así sus altares de ese día a esa deidad. Y los niños intentando traer una fruta, intentando traer un dulce y ofreciéndole a esa deidad. wow. Entonces sí hay una disciplina, una actividad, una lucha, como tú dices, no es resignación, o sea, eh, pero siempre, tal vez también por el sistema de las castas, es un poco difícil, ¿no? De salir de la condición socioeconómica en la cual uno ha nacido. En ese sentido, tal vez en otros países es un poco más fácil. En India, Claro, eh, no te permite, ya, tal vez, en la misma sociedad, como dices, ¿no? La estructura de la sociedad, no se puede mezclar un brahmana con un lecha, digamos, ¿no? No puedes hacer esas combinaciones. sí, O un kshatriya con un lecha, ¿no? Con una persona que es solo de obrero a un político. sí, No, ahí ya los esquemas son diferentes, porque también no te olvides de que ellos protegen y guardan mucho a sus papás y respetan mucho lo que sus papás dicen. ya, Por ejemplo, a lo que yo sabía, existe muy baja el grado de divorcio, ya, ¿no? Porque mismo ellos no se conocen cuando se casan, se conocen en el matrimonio. ya, Pero ¿quién ha definido que te vas a casar con esa persona? Tus padres. ok. Por una carta natal, porque te Ah, hacen, cuando naces, te hacen una carta astrológica. ok, Y la gente, yo de verdad he visto mucha riqueza como mucha pobreza. Puede ser también porque es muy grande, ¿no? Unas extensiones gigantes, ¿no? India no es Cochabamba, no es Bolivia, ¿no? Es inmensamente grande, no es Brasil tampoco, es grande, es inmensamente grande. La gente de recursos económicos se visten con seda, con ropa bordada de oro, hilo de plata, sus ya, anillos, sus diamantes, zafiros. Nosotros aquí todavía no, pues no llegamos ni siquiera nada, creo que todavía a ese nivel, ¿no? ¿Quién ya, se va a poner una polera o una blusa o bordada con oro, con hilo de oro, o claro, con seda cruda? claro, ¿No ve? Y allá yo he visto y también he tenido muchas experiencias de ver gente que tiene mucho dinero y ellos no comen en cualquier lado tampoco. Ellos prefieren traer su comida de su casa, porque es la parte energética. ok, Tú das tu energía en el fuego, en lo que cocinas. Nosotros, igual como Hare Krishnas, en un tiempo dado, al principio no cocinábamos los que empezábamos, digamos, o los estudiantes, eran los brahmanas, los que ya tenían otro grado más. Porque, como Hare Krishna, nosotros empezamos como amigo de Krishna, ¿no? Una persona que va conociendo. Después eres un bhakta. Increíble, el nombre significa bhakta, es el bhakti, amor a Dios, ¿no? Estás infundiéndote amor a Dios, aprendiendo a entender quién es Dios, aceptando cómo es Krishna, aceptando cómo es la filosofía.
Después te vuelves un brahmachari o brahmacharina. Brahmachari, Brahma, ¿no? Es alguien que ya es un estudioso, que ya ha superado otro grado. Brahmacharina es lo mismo. La mujer se llama brahmacharina, el hombre brahmachari. Pero con los mismos grados de, bueno, más que todo en la parte sexual, ¿no? Cada uno todavía no tenía ningún tipo de relaciones sexuales. Después y después te vuelves brahmana. Ya te puedes, igual te casas si quieres y ya te vuelves grihasta, pero tienes el grado de brahmana. Brahmana que ya significa que ya puedes tener eh, el permiso de cocinar. En ese tiempo los brahmanas nomás cocinaban. Ah, ya. En la época de los 98, 2000, ¿no? En el templo, cuando yo seguía en el templo, ellos solo los brahmanas cocinaban. Entonces yo les ayudaba a picar, ¿no? Y era iniciada, me dieron un nombre espiritual, pero todavía no tenía ese grado de brahmana. El brahmana ya tiene más opciones o tiene más carta abierta para aprender más mantras que son más permitidos ya a ese nivel. Porque cuando te dan la iniciación de brahmana, te abre el guru te ayuda y pide una conexión que tú ya tienes esa conexión abierta, como una puerta abierta, para que tú tengas esa facilidad de entender esto más, ¿no? Este mantra más. Ya son niveles un poquito más avanzados. Entonces, en ese momento nosotros yo no tenía la autorización y después me dieron la autorización, ya me volví brahmana, ya podía cocinar, ya podía hacer diferentes actividades, ¿no? Y de esa manera también tienes mayor conexión con el universo, más facilidad, tienes más apertura, puedes entender más cosas, algo que tal vez tú te pones a pensar y dices, pero es tan fácil, ¿por qué no lo entiendes? ¿No? Pero con el tiempo yo me di cuenta que, claro, no está abierto esa parte como del chakra, ¿te das cuenta? Abrir los chakras y vas sintiendo y vas palmando más cositas. En cambio, cuando tus chakras están cerrados, no puedes entender, no puedes captar. Aunque te lo digan, y veas el cambio que existe, no lo puedes hacer, ¿no? Y entonces eso es. En la vida espiritual es algo tan hermoso, tan increíble. Es como uno se pone a pensar y te miras en un espejo y dices, wow, ¿no? Han pasado tantos años. Por ejemplo, yo no dejaría de ser Hare Krishna. Sé que voy a dejar este mundo siendo Hare Krishna, porque yo estoy convencida y he vivido en mí, no solo porque me lo han dicho, sino yo lo he experimentado en mí misma. Entonces, mis propios hijos, yo no los exijo a mis hijos, tengo 5 hijos, no les exijo que sean Hare Krishnas, pero sí me ven, ¿no? Ven a mamá que hace su ritual, ofrezco mi incienso, ofrezco mi agüita, ofrezco mis flores, ofrezco mi fruta, ofrezco mi comida. Ellos me respetan, porque considero que es lo mejor. Lo tienen que hacer ellos después, no por obligación. Claro. Como yo lo hice, como yo lo acepté, prefiero que ellos también lo hagan para que después no sean personas rencorosas hacia lo que es un movimiento hinduista o un movimiento católico, evangélico, ¿no? Sino ya sean maduros y aprendan a aceptar Claro. conscientemente. Bueno, escuchándote, yo no, de verdad no conocía mucho, ¿no? Ay, perdón. No. Sí. Y me parece que es de verdad genial, ¿no? El hecho que tú perteneces a un grupo que te soporta sobre todos los niveles, así de forma tan profunda, pero también, como dijiste, te da la oportunidad de viajar, de alguna forma de trabajar, porque eso de ir a hablar a las personas es un trabajo al final, Mm. ¿no? Te da la oportunidad de hacer muchas experiencias, pero al mismo tiempo te deja hacer tu vida, porque tú al final pudiste tener hijos, pudiste tener tu actividad económica Sí. y eres libre en eso, ¿no? Claro que imagino que siempre esté conectada al tema de la Hare Krishna, todo lo que haces, eso es el centro, ¿no? Pero Ujú. también tienes esa libertad. Claro. Entonces,
Me viene a la mente un poco lo que se habla en el cuarto camino de Gurdjieff, por ejemplo, ¿no? Que yo no sé si conoces, que es justamente una forma para ser espirituales sin tener que cerrarte en un templo Mm, y vivir una vida como si tú fueras un monje, ¿no? claro. Gurdjieff habla del cuarto camino, porque los tres caminos son justamente el camino de los que buscan la realización espiritual a través del cuerpo, como los faquiros en India, Mm, imagino que tú hayas visto, hayas encontrado. Um, el segundo tipo, los hombres más emocionales, los monjes, que trabajan más con el lado devocional. ujú, Y después los más mentales, ¿no? En el yoga también se habla de conocimiento, entonces de mm, alcanzar la realidad, la verdad a través de la mente. Entonces hay un poco esa idea que Gurdjieff ha difundido en el tema de la espiritualidad, que es posible estar en el mundo, como se dice en los evangelios, sin ser del mundo. ujú. Entonces hacer una vida donde tienes un trabajo, tienes hijos, estás casado, pero al mismo tiempo estás Conectado. realizándote desde el punto de vista espiritual. En ese sentido me parece genial. Claro. Es que no podemos dividirnos de la sociedad. Mm. Se supone que tenemos que aportar a la sociedad y ayudar a la sociedad. Claro, pero he escuchado, tal vez he escuchado nomás, ¿no? Como chisme, ¿no? Que hay grupos diferentes aquí en Cochabamba. Me han hablado mucho de los gnósticos, por ejemplo, Mm, ¿no? Donde lo que yo he escuchado después por ahí no es verdad, son grupos más cerrados, ¿no? Donde no hay mucho ese contacto, esa relación con la sociedad, se quedan en lo que ellos piensan y se cierran un poco también en todo ese sistema de conocimiento. Entre lo que has hablado, Hare Krishna es una forma de vivir también abierta, ¿no? ujú. Donde es muy importante la conexión. Claro. Lo que sí, seguimos los cuatro principios. Sabemos, eh, respetamos a todos. No, no tenemos la intención de dividirnos de los demás, porque al final tenemos que estar en conjunto. Es la manera, no es que todos, como dicen, ¿no? Entramos en rebaño al cielo, no, individualmente, la vida espiritual es individual, pero vivimos en una sociedad. Nosotros, ante todo, siempre ayudamos y promovemos que los chicos deben estudiar, tienen que estudiar una carrera, porque también de esa manera se demuestra que siendo Hare Krishna puedes tú ser un doctor, puedes ser un arquitecto y puedes ser una persona mucho más fuerte físicamente, económicamente y aportar y ayudar más a los demás, ¿no? Uno de nuestras intenciones, bueno, hace 14 años yo hago una actividad una vez al mes, doy de comer a niños o a personas ancianas, tanto en la calle o en asilos o en orfanatos, Ya. porque es mi manera de dar mi diezmo. Yo entendí así, que tenemos que dar, no solo recibir, hay que dar. De esa manera uno va colaborando y apaciguando también, ¿no? Al universo, Ya. aportando. Qué Que lindo. mejor dar comida. Sí. Además, tú has podido desarrollar profesionalmente, ¿no? Como nos estás adelantando, un restaurante Mm. de comida vegetariana aquí en Cochabamba, que es una ciudad que yo he conocido que no es vegetariana, ¿no? De Mm. tendencia. ¿Cómo nos puedes hablar un poco de eso? ¿Cómo te has recibido? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue el desarrollo? Y si existen bolivianos, cochabambinos vegetarianos que Mm. renuncian un poco Ese al tipo. chicharrón y a A la todas chicha y el esas, chicharrón. sí, a todas esas comidas muy Mm, poco sí. vegetarianas. Sí, un poco mucho vegetarianos. Sí. No, ¿sabes qué? Es interesante, como te digo, en el año 90 nosotros ya decidimos con mi mamá tener este restaurante de comida vegetariana que se llama Gopal. Ujú. Gopal es un nombre de Krishna. Ya, Cuando Krishna tiene diferentes edades, le ponen diferentes nombres. Depende de la actividad que va haciendo. Govinda significa Govinda, protector de las vacas, ¿no? En una cierta edad, Krishna
es como es un pastorcito, entonces es el protector de las vacas. Ya. Después Gopal es aquel que da de comer a los otros. El Gopal se ve en una pintura, un niño, Krishna de color azul, gordito, bebito, es un bebé, y que da de comer de una vasija de mantequilla a los monos, ¿no? Y en Ya. Brindavan, justo donde él ha hecho todas sus actividades, hay muchos monos, muchos, muchos, muchos monos. Y mayormente todos los monos son rateros, porque les gusta robar. Ya. Porque Krishna cuando era un bebé robaba la mantequilla y el yogur para darle de comer a los monos, ¿no? A su mamá le sacaba. Ya. Entonces por eso tiene el nombre de Gopal. Ya. Y entonces mi guru, cuando estuvo aquí en Bolivia, él nos dio este nombre para el restaurante de mi mamá y mío, Gopal. Entonces, desde ese momento, cuando ya tuvimos el nombre espiritual, nosotros entendimos que no era un negocio, era un servicio, Ya. porque es un servicio espiritual, pero se transforma en materia que es comida. Ya. Al principio ha sido muy complicado, muy difícil, pero con los años, con el tiempo, todo se va modificando y la gente también va aceptando más, ¿no? Nos hemos quedado sorprendidos porque ahora atendemos la cuarta generación de familias. Entonces, ha sido un proceso de ver personas crecer con comida vegetariana. Claro, son alternativos porque un tiempo vienen, un tiempo se desaparecen, otra vez aparecen, Ya. pero aparecen con algo nuevo. Entonces, es increíble verlos que ya viniste a los 10 años, volviste a los 15 años, ahora volviste a los 22 y después vuelven a los 30 años. Ahora con sus hijos, ya son familia, es diferente. Ya. Y nuestros antiguos, personas que venían, los viejitos, ahora ya fallecieron. A veces me los han traído en cuadritos, porque han hecho la misa y varios de ellos, hasta hace poco vino una muchacha que ella de verdad me dejó así, choqueada, porque yo la conocí cuando iba al kinder. Y le miro y le digo, wow, ya es toda una mujer, ¿no? Entonces vive en Estados Unidos y llegó porque su mamá había fallecido y era el mes de su mamá, ¿no? En su misa que le Ya. hace y me dice, ¿sabes qué, Jamba, Jackie? Traje a mis tíos porque les dije, podemos ir a comer donde mi mamá le gustaba venir. Y los traje aquí, porque a mi mamá le encantaba el gopal. Claro, me digo, uy, no, cuando tú venías chillabas y llorabas porque no querías comer el brócoli, que no te gustaba el tomate. Era una lucha, pero le gustaba el yogur, entonces tu mamá sí la conquistaba y ahí, ¿no? Y ahora ya tú una mujer y me dice, es increíble que sigan ustedes aquí, ¿no? Es increíble que tú hayas vuelto aquí, ¿no? Entonces eso es algo lindo, porque tú ves crecer a las personas y realmente yo me siento muy, 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 muy bendecida porque siento que se ha hecho algo más, que es un servicio hermoso, que realmente es un servicio, porque volver a ver una niña tan chiquita, ahora toda una mujer, y que se acuerde de nosotros, es hermoso, Claro. ¿no? Por eso nosotros no nos movemos de donde estamos, desde el año 90, Wow. Están en el mismo lugar. en el mismo lugar, Wow. en el mismo lugar, no nos hemos ido de ahí, porque sabemos que la gente va a volver a venir. ¿Y tú has visto un cambio general también en la ciudad? ¿Han aumentado los restaurantes vegetarianos o se ha quedado así como cuando has Defini- empezado? no, definitivamente han aumentado. Gopal era solo Gopal. Después había una persona que tenía macrobiótico, ¿no? Mm. Pero ella muy extremista. Entonces, claro, ella falleció y ya nadie continuó con eso, ninguno de sus hijos. Hemos visto muchas personas que han abierto el restaurante vegetariano, lo han vuelto a cerrar, ¿no? Pero ahora, en esta época, sí, ha habido hay mayor fluidez, porque hasta en el mercado hay, de Ya. los adventistas, ¿no? Entonces, sí, la gente ha, no digamos mucha, pero por lo menos es aceptable ahora que tú puedes caminar en cualquier mercado y vas a comer comida vegetariana. Tienes el acceso Ya. para conseguir un plato de comida vegetariana, ¿no? Entonces está bien. Se nota que la gente ya está cambiando esa forma de pensar. Tal vez uno por la enfermedad, muchos se asoman por la enfermedad, porque el médico le dijo que ya debe de dejar de comer esto
chicharrones y deja de comer el piquecito y deja de comer tu churrasco porque tienes ácido úrico, tienes problemas de gota, tienes problemas de presión alta, ¿no? Entonces, o cáncer, cáncer, que antes no se escuchaba ese nombre, no sabíamos que era un cáncer, ¿no? Y tampoco no se sabía que todos podíamos tener cáncer. Cuando ya se descubrió que hasta niños despertó el cáncer dentro de ellos, la alimentación ha cambiado, yo diría un 100%. No ha habido un volcán, así, de repente, ya, ya no es saludable comer hígados, riñones, ¿no ve? Había sido mejor comer beterraga y lentejita, que te da mayor hierro. Entonces ya el concepto de lo que era comer hígado, que es 100% hierro, que consideran los médicos. Ahora el mismo médico te dice mejor combina lenteja con frijoles o garbanzo con espinaca, que te va a dar mayor porcentaje de hierro. Entonces es increíble. Ha habido Ya. ese cambio más fuerte. Sí, es un poco una moda también, ¿no? De la comida vegetariana en el sentido que sí, ha sido publicizada, se dice, para, Ha habido para más publicidad. más publicidad, para personas famosas, así, ¿no? Eso no está mal. Pero la visión Hare Krishna es una visión ética, ¿no? De la comida. ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿Cuál es el sentido ético que hay atrás de la alimentación? ¿Cómo hablan Hare Krishna, ¿no? De ese tema. Mm. Eh, hay un pasaje en el Bhagavad Gita que explica, ofréceme hojas, fruta, agua, yo lo aceptaré con amor y devoción. Entonces, nosotros cuando cocinamos, por eso no cocinamos nada con sangre, ¿no? Todo es el nivel de la bondad, pasión e ignorancia. Hay tres modalidades que todos nos regimos a esto. Pasión, bondad, ignorancia. Entonces, pasión es aquello en cocina, para nosotros la pasión es aquello que es todo picante, ¿no? Amargo, ¿no? Agrio. Entonces, pasión. Bondad, aquello que es más suave, sabores suaves, colores suaves. Ignorancia es aquello que ya o nace de noche, porque también las verduras crecen y nacen en diferentes horas del día. Ya, La cebolla y el ajo crece de noche, ya. se alimenta de la noche. Entonces es más en bondad e ignorancia. Ah, Las personas que siguen una vida monástica no consumen ni ajo ni cebolla, porque, no sabía eso. porque el ajo y la cebolla estimulan la parte sexual. Ya, Sí, también ayuda a matar bacterias, es uno de la cebolla cuando tú tienes tuberculosis, ¿no? Te ayuda en esa parte, no cabe duda, pero tendrías que estar enfermo de esto claro. para que no tengas después una situación en la parte de estimulación sexual más fuerte. Entonces los monjes no consumen ni ajo ni cebolla. Ya, Entonces nosotros cuando cocinamos con la mentalidad que es para Dios. Entonces tenemos que hacer lo mejor posible porque es para Dios. Ese alimento se llama prasadam, alimento ofrecido, ¿no? Entonces, cuando nosotros terminamos de cocinar, lo ofrecemos a Dios. Tenemos mantras específicos para hablar con Dios, pero en sánscrito, todo en sánscrito. Después de eso, eso es lo que nosotros comemos. Es un ya. alimento purificado. Entonces, todos los alimentos que tenemos, todos los alimentos que nosotros consumimos, lo hacemos de la misma manera. Tanto fruta, verdura, panes, todo lo Ya. que se alimenta. Pero en tu restaurante usas cebolla agua? No, Para cocinar no, no. pero sí en la ensalada, Ya. porque no nos olvidemos que estamos en Cochabamba, Bolivia, Por eso y decía, mucha ¿no? gente Una come cosa, ayu. una cosa vegetariano, pero más sin cebolla, ajo, me Más parece complicada la más cosa, complicado todavía. pero no cocino con ajo ni cebolla. Le doy los toques y el sabor con puras hierbas. Las Ya, hierbas son mágicas, huacataya, quilquiña, cilantro, apio, hay ¿cómo se llama esto? La albahaca, son sí. mágicos,
mágicos. Hay que solo saber basílico. combinarlos. En Italia decimos, antes de dar la palabra a Andrea, ¿no? Hablando de eso, ¿tienes una receta que según vos es bien saborosa, también siendo vegetariana, pero que puede satisfacer un poco eso, esas personas que piensan que en el mundo vegetariano faltan de sabores, que falta un poco de fuerza en ese sentido? El pique, Pique vegetariano. sí, el ¿Cómo pique es eso? macho. ¿Cómo sería la Pique receta? macho. El pique es muy fácil, es algo tan fácil. Es carne de soya o se puede hacer con gluten o también con tofu frito. Es muy Ya, delicioso. La única es la salsa. La salsa es la base. Le pones un poco de aceite. Lamentablemente aquí el aceite de oliva no es comestible en la parte de cocinarlo ya. porque es tóxico. Pero en Italia es increíble. Si lo usamos siempre todo. Increíble. Pero acá no. Acá este aceite que llega, ¿de cuántos años vendrá? Y viene con muchos conservantes y muchas cosas que nos... Se encuentra aceite de oliva italiano. Es muy caro. Sí. Importado, digamos. Sí, sí, se Sí, puede encontrar, pero es sí. sí realmente. Pero bueno, igual, usas el aceite que tienes, Ya, una cuchara, digamos, una cuchara de aceite, le pones medio pimentón, agarras y le pones un poquito de cilantro, le pones unos 4 tomates y los retuestas, los sofríes, ¿no? Después lo licuas como una salsa, como una salsa. Después agarras otra vez otro perol, le pones otras 2 cucharas de aceite. Para esto le pones un poquito, muy poco, de comino. El comino tiene que ser pero en grano y molido en el momento. ya. Porque cuando es molido antes, bueno, lamentablemente a veces lo mezclan con otras cosas que no sé qué será. Entonces no tiene la intensidad que tiene un comino fresco. Entonces se lo muele muy bien, se lo deja en un segundo en el aceite y ahí le pones la carne de soya. La carne de soya, si usan la soya, tienen que hacerla hervir, un hervor, porque como esto viene de Brasil normalmente, ahí tenemos ahora una tarijeña que ha salido, pero todas tienen conservantes porque son secas, deshidratadas. Ya. Entonces necesitamos que esto salga. Entonces se lo va a servir un hervor, se le saca el agua y se lo pone en pedazos grandecitos con el comino. Le echas la salsa de tomate con pimentones que hemos hecho, chin, y se retuesta unos 15 a 20 minutos. Un poco de salsa soya. Y ahora estamos con el asunto de los celíacos. Los celíacos que no pueden consumir nada de lo que es gluten. Y el gluten tiene la salsa soya. Ya. Pero para esos celíacos que tienen este problema, se puede usar la salsa de hongos, de champiñones, Ok. que igual es licuada. Y bueno, allí se retuesta. ¿Sabes qué? La papa frita, ¿quién no le gusta la papa frita? Sí. Hasta las guaguas. Sí, Todo el mundo come papa frita. sí, pues. ¿No ve? Entonces le pones la papa frita, le pones tu salsa que ya se ha hecho y después se decora. Normalmente nosotros con pimentones, con tomate, la gente que come cebolla lo puede decorar con cebolla, es una decoración normalmente, Ya. ¿no? Y unos locotitos y está listo. Súper. Es súper fácil Ok. y muy Andrea ha tomado delicioso. notas, así Es me muy lo va a delicioso. cocinar. Te lo va a cocinar. Ya. Dime. Creo que primero, yo estaba queriendo hacer énfasis en este hecho de que ustedes lo cocinan, ¿no? Para Dios, para la divinidad. ¿Y cómo se ve esto en la vida normal? Cuando una persona cocina enojado y tu cocina, nadie te la come. Cuando uno cocina feliz, y es lo que siempre le dicen, ¿no? El amor de mamá, el amor de casa, y uno cocina en amor, mi MasterChef, o sea, cambia completamente el sabor de todas los alimentos, ¿no? Y es como que darle esa frecuencia de adoración, de amor, una alta frecuencia desde el momento en que uno entra en contacto con los alimentos, agradeciendo que en Bolivia estamos llenos de verdura fresca, de tantos alimentos todavía naturales. Después, en el momento en que los preparas, observando sus colores, sintiendo los olores, las texturas, y después cuando ya te sale el resultado ya es pues automático.
creo que, que por experiencia también me viene en mente cuando estábamos en Italia, fuimos a visitar a Ama, justo a Burruñana, y compramos de ella el aceite de oliva que estaba cosechado y estaba preparado por todos los acompañantes, ¿no? de la congregación que recitaban mantras mientras hacían la producción del aceite de oliva. O sea, ni qué decir, ese aceite de oliva que ya era todo puro, pero te da un sabor, una experiencia que uno también tiene que estar listo para recibir. Porque si comes rápido, si comes viendo la tele, el noticiero, lo que sea, ni sientes los sabores. Y creo que el hecho de cómo lo manejan también con Krishna y también el tema del vegetariano te permite de darle más sabor, darle, sentir el sabor de la comida, ¿no? Más intenso y más verdadero. Entonces, creo que esa es una de las diferencias que he encontrado también con tu comida, ya que no hemos podido ir mucho, la verdad, estando aquí con el trabajo, pero cada vez que tenemos esa oportunidad es como que tenemos una parte tuya y también entendemos y sentimos esa diferencia, ¿no? Como un vivir constante en mindfulness, en abrir los sentidos. Mi pregunta era, aunque nos alarguemos, ¿cuánto crees que influye ese estado de presencia? De abrir los sentidos, sea al comer y al cocinar. ¿Cómo lo ven desde los Krishna? La meditación, por ejemplo. Como es alimento purificado, hasta se puede decir que es un alimento medicina, ¿no? Medicina para el alma. No solo porque uno se alimenta más sano, saludable, sino porque ya está energetizado, como tú dijiste, ¿no? Ya tiene la energía. No solo una energía que uno da, sino la energía de arriba, que es la energía que rige todo el universo y miles de universos que existen, ¿no ve? Entonces el creador, ¿qué más fuerte puede ser? El que lo sabe todo y está en todo. Está y no está, omnipresente, omnisciente, omnipenetrante, que es Krishna, que es Dios. Entonces es mucho más allá del concepto que uno puede tener. El alimento ofrecido a Dios es algo mucho más allá que cualquier Masterchef te puede dar. Y la experiencia que vas acumulando con los años es algo tan fuerte y te hace fuerte, te vuelve fuerte. Porque no nos olvidemos que en cualquier, ya seas, eh, ya sea el Papa, o el divino sacerdote, o el Mahatma Gandhi mismo, o el ser más grande que exista, somos humanos. Y por humanos hay tendencia a cerrar, ¿no? Tenemos esa tendencia. Y la tendencia mayormente a criticar es tan fuerte, ¿no? Pero si uno va purificando tanto, una vez vino una persona y me dice, ¿usted cree? Yo tengo, ¿qué me dijo? Tengo gastritis. ¿Usted cree que con su comida un mes me puedo curar? Yo le miré y le digo, bueno, ¿cuánto tiempo usted se enfermó con su gastritis? Empezaremos así. ¿Hace cuánto tiempo usted se enfermó con su gastritis? Ay, ya estoy más de 2 años, si usted supiera cómo está. Bueno, entonces va a necesitar, considero, otros 2 años para curar. Porque cuánto tiempo se enfermó, cuánto tiempo necesita curar. ¿Y por dónde se enfermó? Por ahí también tiene que curar. Es así. Ese es el proceso. Nadie es mágico. No por magia, no ve. Como, como bien se dice, todo es energía. La energía se siente, pero no se ve. Pero el proceso de vida espiritual, el proceso de alimentación más sana y más, si es purificada, viene con esa vibración. Con los años uno ve y sientes definitivamente. No hay dolor, no hay temor, porque tanto te apacigua por dentro como por fuera. Eres lo que comes. Hay tantas frases, ¿no? Eres lo que comes, aliméntate para vivir,
no comas no vivas para comer, ¿no? Tantas frases que entre mucha gente lo han dicho, es porque realmente el alimento es básico en la vida. Nosotros nos levantamos y comemos. Y en realidad nos debemos levantar y alimentar la parte del alma. ¿Cuándo alimentamos la alma? ¿Cuándo? La materia nos alimenta, pero tú alimentas también el alma en la parte de meditación, oración, ¿no? Llegar a ese momento, como dicen muchos, el nirvana, kundalini, ¿no? Ya eres una persona liberada, abriste tu séptimo chakra, ya saliste. Pero ¿cuándo alimentaste esta alma? Esta alma que necesita y te pide sed, tiene hambre. Entonces el alimento, si está ofrecido por Dios y Dios por su misericordia lo acepta, el alma está también alimentada, porque es espíritu. No hay más, ¿no? Genial. No sé cuánto hemos hecho. Ay, sí. Nos hemos alargado. ¿Cuánto estamos? 35. Qué bien, wow. Oh, Hemos hecho sí, quedar hemos aquí hablado todo harto. notado. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias, Ay, Jacqueline. gracias a ustedes. yo- Espero que sí haya sido Muy interesante. clara. Nosotros hacemos eso para aprender más. Ay, qué La- lindo. Eso es lo que queremos. Compartir también. Vamos a compartir lo que hemos grabado para que lo puedan escuchar más personas y conocer. Y puedes hablar un poco para cerrar del grupo de Hare Krishna que hay aquí en Cochabamba. Pongas que una persona se despierta y quiere ser Hare Krishna. ¿Cómo, cómo te ha pasado vos, no? ¿Cómo me pasó a mí? Hay un grupo aquí en Cocha, ¿cómo puede ser? Te tiene que contactar a vos, o quién tiene que contactarte. Hablamos un poco de eso. Sí, sabes que ahorita es una situación muy complicada eso de los Hare Krishnas también. Como Ya, todas las filosofías, bueno, como lamentablemente cuando uno lo ve como una religión, ujú, ya es un problema, claro. considero. Y nosotros estamos en esa situación ahorita. Nos hemos dividido, Ah, entre comillas. wow. Sí, increíble. Yo también me quedo así, ¿no? Digo, wow, ¿de verdad? ¿Están seguros? O sí. ¿Qué? ¿Están seguros? O sí. Yo pertenezco a los dos lados. Ya. Yo, porque soy amiga de los dos lados. Eres más allá de la dualidad. Sí, es Ok. que, es que los he visto a Ah, los dos lados. qué raro es. Primero eran juntos, lo ve así, como un matrimonio, ¿no? Sí. Y después, chin, no, No, que no me parece, eso que no me parece. Los administradores se dividieron. ya es increíble, ¿no? Un grupo que debería hablar de ir más allá de la dualidad, ¿no? Porque de eso habla la meditación, también entrar en un estado de Eso trascendencia donde pedimos estás más allá de la dualidad. y pedimos eso. Ya, Cuando tú cantas tu mantra, estás ya, pidiendo eso. ya, Servicio, estás pidiendo tener ese sentimiento de entender al prójimo, de purificación. Quiero purificarme, quiero ver más allá de lo que son estos ojos, ¿no ve? Eso pedimos en el mantra. ya. Pero es increíble, yo también me quedo así, sorprendidísima. Y eso no está pasando ahora, ha pasado hace como 8 años. Ok, Mucha gente, claro, viene algo par y me preguntan cuándo van a hacer una fiesta, cuándo va a haber programa. Como yo les invité esa vez, no había de Rata Yatra, y era de un grupo. Pero ya, yo le apoyé a ese grupo también, porque yo siento que no puedes hacer esto. Porque si hay un momento de colaborar en la parte espiritual, hay que dar. Pero no me parece como el otro está administrando, que no me parece como el otro está haciendo. Entonces, yo de verdad, en la parte política, yo voy a salir. Les dije yo, a mí no me metan en esto. ya, Yo soy una sirvienta más. Yo nací para servir y quiero servir. Si este grupo necesita esto, perfecto, lo hago. Si ese necesita, yo también lo hago. Entonces, yo estoy ahorita, como se dice, en el medio y no quiero perturbarme y estoy feliz así. ok, Pero ellos sienten que si uno invita a este grupo, estamos traicionando al otro. Y si el otro no traicionamos al otro, ¿qué es esto? ok. Es Si horrible. quieres puedes hablar de los dos grupos. No, no, ¿cómo voy a hablar de lo? No, es medio complicado. Pero les puedo invitar para que vengan al Gopal cuando tenemos Ya, programas,
Claro, nosotros somos un contacto para poder informar sobre el movimiento Hare Krishna. Ya, ¿Lo ves? sí, Claro que sí, mejor ok, le pongo una parte neutra porque al final, igual, cuando llegan gurús, porque llegan gurús, les voy a avisar cuando lleguen, va a llegar aquí el 15 de enero. ya, Es hindú, 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 directamente de India. directamente de India. Él ha nacido y a los 5 años lo llevaron al ashram y se educó con su gurú. Y ¿Cómo ahora, se y llama? ahora tiene 60 años. Bon Maharaj. Ok, Bon es un grado que les dan a personas que ya son casi iluminadas. ya. Él es Entonces, hindú, hindú, hindú. el 15 de enero se Sí, va a llegar. va a Y llegar. yo les aviso, sí, antes de eso Ok, están organizando ellos y yo les voy a pedir qué día se podría para que ustedes le hagan bueno, una charla, lo que ustedes quieran. sí, sí. Es Lo podemos invitar hasta aquí, ¿no? claro, claro. Una charla, sí. Sí, hablan Yeah, inglés. ¿Ustedes? sí, Perfecto, hablas, of ¿no ve? course. Oh, Yes. wow. Wow. And No the problem at translator? all. If you want, you can be here Ya, so you can translate. muy bien, lo traemos y tú le vas a... Muy bien, sí, sí, Muy porque bien. él habla puro inglés. Pero hagamos eso, ¿no ve? Yo hago Sí, la genial. invitación, que vengan al Gopal, Súper, cualquier información que precisen de Hare Krishna, y yo estoy dispuesta. Ujú, sí, súper genial. sí. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Dejamos la palabra a Andrea para cerrar el encuentro. Vamos a precisar que no sabemos cuándo va a ir online este capítulo. Entonces esperemos que sea de los primeros en enero. Vamos a ponerlo así para que las personas estén ya sí, sabiendo que vamos a tener este nuevo encuentro. Después quiero agradecerte, Jacqueline, por tu presencia esta tarde e invitarlos al restaurante Gopal. ¿Dónde entonces? ¿Cuál es la Está dirección? en la calle España, entre Colombia y Casa Ecuador. Ok, Antes se llamaba Galería Olimpia, ahora es en Ñaupa House. O sea, es un hostal, ¿no? Se ha vuelto un hostal la casa. sí, Nosotros estamos desde el año 90, es sobre la calle España, 250 entre Colombia y Casa Ecuador. Ahí adentro está el Gopal. ya. Me pueden contactar al 65 37 17 35, que es el número del Gopal, y esperarlos a todos ustedes para cualquier información, invitación. Tenemos muchas actividades y siempre estamos de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana. Solo almuercito estamos atendiendo, que es almuerzo buffet. Perfecto. Ok. Entonces, muchas gracias a todos y